Saludos, apreciado estudiante. Hoy les voy a básicamente a explicar, ¿verdad? En términos generales, la presentación de EduPR y voy a dar más énfasis en los ejercicios, ¿verdad? En la práctica. ¿Bien? Lo voy a señalar, obviamente, lo más importante en la presentación, los conceptos que usted tiene que estar pendiente, ¿verdad? Vamos entonces a entrar por aquí a la plataforma. Vamos por aquí. Creo que era sobre las gráficas. Bien. Entonces, en las gráficas, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar seno, coseno, tangente, ¿verdad? Cotangente, secante. Y pues esa que básicamente, ¿verdad? Lo que tenemos que ver, ¿verdad? En términos generales, que tanto la función seno como coseno son funciones periódicas. ¿Ves? Las funciones periódicas son funciones que se repiten, que tienen una, ¿verdad? Lo que se llama un patrón de repetición. Bien, y entonces, pues aquí básicamente te explican lo que es una función, ¿verdad? Todavía sin ser seno ni coseno, en términos generales, lo que es una función que tiene un patrón repetitivo, ¿verdad? Que no importa, ¿cómo se dice? La constante que yo le sume a la función siempre va a estar dentro de unos valores acotados, ¿verdad? No, en otras palabras, no siempre van a ser los mismos, ¿verdad? Independientemente. Eso es uno de los conceptos. Obviamente, también un concepto importante es el periodo. El periodo, ¿verdad? Es el espacio donde se repite la gráfica. En este caso ya pues tenemos, esta es la función de seno y tú vas a ver que en este caso el periodo, ¿verdad? Obviamente colocaron números enteros en el eje de X, pero yo puedo ver que el periodo es desde 0 hasta 6, porque ese pedazo después vuelve y se repite, vuelve y se repite. Y lo mismo para el lado, como se dice, negativo. ¿Ve? Entonces eso es bien importante entender lo que es el periodo, que yo creo que te lo explica también aquí en... ¿Ve? A ver si por aquí te habla algo del periodo. Son funciones periódicas y el valor se repite cada número de unidades de las palabras. Ok, considere, fíjate, no te lo dice, pero ya te lo estoy básicamente adelantando, ¿verdad? ¿Cuál es el periodo en este caso? Si usted quiere ver la solución, pues la misma, ¿cómo se dice? La misma presentación le da la respuesta, ¿verdad? Bueno, como yo pues básicamente no me dijeron cuáles eran las dudas, pues estoy tratando de hacer esto para que no se extienda tanto el video, pues después es bien difícil subirlo, se tarda mucho. Aquí te habla que es importante también saber lo que es una función periódica. La función periódica, ¿ves? Quiere decir, en este caso nosotros vamos a utilizar para hacer las funciones de referencia, ¿verdad? O vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a tener de referencia o valores en X los grados, ¿verdad? O los radianes del círculo unitario, ¿verdad? En este caso, pues son grados, pero vamos a utilizar los radianes, ¿bien?
Entonces, un detallito es que en este caso, y aquí te lo describe, que nosotros pues obviamente desde 0 hasta 2pi o desde 0 a 360, ahí sería un periodo de lo que yo había hablado, pero para que sea periódica quiere decir que eso va a continuar repitiéndose ese periodo. Por lo tanto, ya nosotros yo creo que habíamos visto grados mayores de 360 grados. ¿Ves? Pues entonces ya 361, 300, 400, 500, 600, todo eso cuando tú lo evalúas va a ser los mismos valores en este tipo de función, va a ser los mismos valores que tú te encontraste desde 0 a 360 o de 0 a 2pi. Bien, que eso es lo que prácticamente te explica en esta parte. ¿Ves? Y obviamente aquí pues te establece eso, ¿ves? Que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Un valor en X, ¿ves? T, ellos le llaman aquí T, y F de T, que se va a ser el valor, obviamente, de Y. ¿Ves? Y entonces no importa eh, la K, el factor K que tú le sumes, siempre va a haber un punto que va a ser la solución, ¿verdad? De ese punto por encima de los 360 grados, que va a ser similar a cualquier valor, ¿verdad? Que en un punto específico entre 0 y 2pi. Bien, y eso es básicamente lo que te explica aquí. Y entonces, pues a raíz de esto, pues ya entramos en la función de seno. Eso era el concepto, ¿verdad? Que se estaba utilizando primero. Pues entonces, nosotros vamos a utilizar como valor, ¿verdad? En el eje de X, ¿ves? El círculo unitario. ¿Ves? En este caso, por eso es que ustedes ven que utiliza más que el primer cuadrante, pero si yo sigo el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, los valores que se van a utilizar es del círculo unitario, que yo creo ya también se lo había explicado, es como coger el círculo unitario, picarlo por 0 y extenderlo hacia un lado. ¿Ves? Lado positivo. Y también se puede utilizar el lado negativo. ¿Ves? Pues entonces, en este caso, pues obviamente aquí hay una animación que tú vas a ver, pues yo tomé todos los valores desde 0 hasta 2pi, que es un periodo. ¿Ves? Pues entonces, si yo en la tabla de valores a X le asigno, ¿verdad?, los valores del círculo unitario, pues entonces cuando yo lo sustituya aquí en esta X de seno de X y lo busque en la calculadora, este es el valor que me da. A lo mejor me va a dar decimal, aquí te lo está dando en fracción, pero se van a ubicar en esta curva. ¿Ves? Nunca el valor, a menos que tenga una traslación, pero nunca el valor de la función de seno de X va a ser mayor que 1, el valor de X, perdón, el valor de Y, y no va a ser menor que negativo 1. Por lo tanto, eso que son conceptos también, esto se llama la amplitud, hasta dónde, ¿verdad?, va a extenderse o se va a levantar la gráfica. Pues la amplitud en este caso va a ser de 1 y menos 1. ¿Ves? Entonces también se habla como punto máximo, ¿verdad?, el 1, y como punto mínimo el negativo 1, que son conceptos que usted tiene que ver, que lo van a explicar más adelante, pero obviamente usted lo, es, lo va a ir buscando. Entonces aquí esto es una animación, ¿verdad?, que no importa, yo puedo seguir, ¿cómo se dice?, siguiendo el patrón de los grados en el círculo, y se va a ir repitiendo, ¿verdad? Aquí está básicamente en grados y al lado te tienen radianes, ¿ves? Y entonces aquí básicamente te dice
y cuál va a ser su punto máximo, que va a ser en pi sobre 2, 90 grados. Aquí esto va a ser el punto mínimo, que va a ser 270 grados. Esto básicamente también se relaciona porque pues la corriente alterna, ¿verdad? Es una corriente que varía y ¿cómo se dice? Y la onda se llama así mismo onda sinusoidal, que tiene este tipo de frecuencia. Básicamente la corriente alterna lo que te hace es que la corriente va a fluctuar, o sea, que va y viene de un polo al otro. Y obviamente eso es por la bobina, ¿verdad? Que tiene dos contactores y entonces va a estar tocando ¿verdad? ¿verdad? Básicamente la escobilla de la bobina van a estar tocando, ¿verdad? Un metal, que ahí es donde entonces se va a estar generando la electricidad. Pues esa electricidad es lo que le llamamos nosotros la frecuencia pues obviamente eh, eso se mide en ciclos, ¿verdad? Y en este caso es 60, ¿cómo se dice? Son 60 Hz, que son 60 ciclos por segundo, ¿ves? Pero en este caso, en electricidad, en la corriente alterna, hay unos puntos, obviamente, donde hay la corriente es cero. Para que eso no es visual a la vista. Y teóricamente es en 0, 180 y 360. Porque cuando ¿ves? Básicamente el electrón va y viene, pues va a haber unos puntos donde va a ser cero. Y esto, pues, para que usted vea más o menos una de las aplicaciones, ¿verdad? De esta función de la electricidad. Pues entonces, vamos a ir rapidito porque ya me estoy, ¿verdad? Atrasando. Esto es bien importante también. Usted sabe, como las claves de música, como sol, fa, todo eso, usted todo eso lo tiene que saber. El dominio, ¿verdad? El campo de valores, dominio es los valores que yo puedo, como se dice, sustituir. Esos son los valores de X, que yo sustituyo en X. El campo de valores es el resultado que yo obtengo, hasta donde sube la variable. Entonces tengo el periodo y el tipo de función que es seno, que es un tipo de función impar, que esto pues lo podemos discutir después. Obviamente esto para que usted lo entienda hay que hacerlo pues básicamente con funciones ¿verdad? Algebraicas normales que no sean trigonométricas. Bien, pero el dominio en este caso son todos los números reales, ¿verdad? Ahí tú vas a colocar pues en radianes. El campo de valores ya usted sabe que va a tener, como se dice, que va a ser de 1 a menos 1 y pues el periodo es de 2pi. Bien, porque de 0 a 2pi, después de ahí en adelante, no importa los grados que usted coloque mayores a 2pi, se va a ir repitiendo esos puntos. Bien, en Y. Y pues obviamente esto es lo mismo, las mismas explicaciones que yo le di aplican para coseno. Lo que pasa es que la gráfica de coseno obviamente va a tener otra forma. La de seno siempre comienza en 0 y sube, ¿verdad? En un máximo en 90 grados. Después baja en 180, vuelve de nuevo, tiene un mínimo entre pi sobre 2 y vuelve, ¿verdad? Y llega a 2pi. Coseno no. Coseno va a empezar en 1, ¿ves? Por aquí va a pasar por pi sobre 2, ¿ves? El máximo y el mínimo cambia, pero el periodo va a ser el mismo, de 0 a 2pi. Y la amplitud también va a ser la misma, donde único va a cambiar son los máximos y los mínimos. Bien, pero básicamente se construye de la misma forma, ¿verdad? Ahí te explica básicamente, ¿verdad? La función de seno y coseno, te las compara.
a ver la animación, creo que te dan, ¿ves? Esa es de coseno, porque pasa o comienza en 1, ¿ves? Y te dice, esto es un periodo, ¿ves? Y entonces esto es otro periodo, por eso se llaman periódicas. Ahí te está explicando lo que es un periodo. Bien, entonces, pues aquí te habla del dominio, ¿verdad? El campo de valores, las funciones, ¿verdad? Aquí básicamente lo que va a suceder es, lo que cambia son los máximos y los mínimos. Bien, pues usted ve, tienen las mismas descripciones. Bien, vamos a ver por aquí, esto es definición de movimiento armónico. Por ahora, pues es cuestión de que usted vea que va a haber una sincronización, ¿verdad? Con algún tipo de movimiento, sonido, movimiento de electrones, en la electricidad también esto se utiliza. Entonces tenemos la función tangente. La particularidad de la función tangente es que hay algunos valores que no está definido. ¿Ves? Eso quiere decir que en algún momento va a estar dividiendo entre cero. Y esto a su vez se va, esos puntos donde son, ¿verdad? No está definido, pues esos puntos, por ahí pasa lo que se llama una asíntota. Y entonces la gráfica no puede pasar, no tiene continuidad, ¿verdad? Con la gráfica como tal. ¿Ves? La función aquí tangente pierde continuidad debido a los valores a los cuales la tangente no está definida. Estas líneas rojas son los puntos por donde la gráfica no puede pasar. No es que no pueda pasar, es que no tiene puntos definidos. ¿Ves? Porque están indefinidos. Entonces, esas líneas rojas se le llama asíntota. Por ahí eso es como una barrera que entonces no pasa a la gráfica. Bien, y entonces eso es importante que usted sepa dónde es que la tangente no está definida y es en todos los pi sobre 2. Eso es información que usted tiene que tener, ¿verdad? Pendiente. Obviamente aquí te hace la relación, ¿verdad? Y te explica, en este caso, por qué tiene esos puntos, ¿cómo se dice? Esos puntos no definidos. Y obviamente te explica que mientras los números, ¿verdad?, positivos se acercan a pi sobre 2 o a cualquier, ¿verdad?, pi sobre 2, eso se va a extender hacia el infinito positivo, y también si cojo valores negativos se va a extender hacia el infinito negativo. Aquí estamos viendo, ¿ves?, que no importa los valores, todos los valores que yo escoja antes de llegar a pi sobre 2, pues eso lo que hace es que se va hacia el infinito. ¿Bien? Y entonces, básicamente, esto es lo que usted, ¿verdad?, tiene que saber. Aquí le da el dominio, ¿verdad?, que son obviamente todos los números reales, ¿verdad?, excepto obviamente, todos los números que sean pi sobre 2, ¿verdad? Entonces, y aquí el campo de valores, pues siempre va a ser de negativo infinito hacia el infinito, ¿ves? A diferencia de las otras, ¿ves? Y entonces estos son ejercicios de que, pues, para ver que usted aprendió y que no aprendió. Entonces, a mí lo que me interesa, para ya ir terminando, ¿verdad?, es la tarea, porque eso es lo que ustedes me van a entregar. Básicamente ustedes me van a entregar más que la tarea 1, no se preocupe por la tarea 2, porque ya entonces, ya para la semana que viene, pues entonces le asigno, podemos ir viendo el otro tema, ¿verdad?, que son las gráficas de secante, cosecante, ¿verdad? Entonces, pues aquí básicamente lo que usted va a hacer es que va a tomar, por ejemplo, pues la calculadora tiene, si aquí le está dando en grado,
pues usted tiene que fijarse que la calculadora esté en grados, ¿está bien? Pues entonces usted va a colocar 0 grados y le busca el 0, ¿ves? Eso le va a dar 0. Después va a escribir 30 grados y le busca el 0. Eso te va a dar 1, el 0.5, que es un medio. Después le va a dar 45 y le busca el 0. Da punto 70 o punto 71. Aquí, pues básicamente te lo tiene. No se ve muy bien, por lo menos en mi monitor. Pero a lo mejor si se oscurece un poco, ¿verdad? O le baja el bright, va a ver que esto está cuadriculado. Usted lo puede hacer en cuadrícula, ¿verdad? Y pues básicamente tiene que ser, ¿verdad? A espacios iguales para que le quede bien. ¿Ves? Usted está viendo por aquí que tiene, creo que 1, 2, 3 espacios entre 0 y punto 5 hacia arriba. ¿Ves? Y lo mismo acá. Entonces en el eje de X va, pues, más o menos o sea, tiene un espacio. Y la cuestión es que después que haga todo esto, pues entonces usted lo que va a hacer es que lo va a ir eh, graficando, y va a hacer lo mismo con coseno y con seno. Entonces aquí en estos primeros, lo único que usted hizo fue obviamente hacer la parte positiva. Ya aquí en la segunda, pues entonces te da lo mismo, pero con algunos valores positivos y negativos, para que usted lo pueda hacer en esta forma, ¿eh? Y eso es básicamente lo que tiene que hacer. Aquí, en esta parte, lo que tiene que hacer es básicamente dibujar las dos gráficas en una. En este, ¿verdad? Obviamente un papel cuadriculado que usted tenga, y entonces buscar cuál es la amplitud y el periodo, que ya eso se discutió, cuál es el máximo y mínimo también, ¿verdad? Entonces, cuáles los interceptos en X y Y de cada función. Eso es donde es que pasa la función por el eje de Y y el eje de X, y en qué pares ordenado la gráfica se interseca. Y esto es donde se intersecan las gráficas. ¿Ves? Que son los puntos de coincidencia. Y esto es básicamente lo que usted, ¿verdad?, va a hacer. Ya va a terminar, y con esto terminamos, para que usted tenga más o menos una idea de lo que va a hacer. Aquí en todo momento se está haciendo con grados. ¿Ves? La única que se está haciendo con radianes es esta. Pues cuando usted vaya a calcular, ¿verdad? En la que haría esta misma tabla, pero en vez de ponerle los grados, va a colocar radianes. Y en la calculadora tiene que cambiarla a radianes. Pues entonces vamos a hacer el de grado, ¿verdad? Para que más o menos usted vea. Esta que vamos a hacer es básicamente la misma. Vamos a hacer la primera, porque lo demás se hace igual. A darle aquí un print screen. Déjame abrir mi pizarrita. Está subiendo, la hubiese subido antes para economizar. Con esto de los videos, uno no puede estar, como se dice, eh, no se puede prolongar mucho, porque después para subir el video es una chavina. Bien, vamos por aquí, ya esto está encuadriculado. Lo que pasa es que las líneas se me hace difícil hacerlas. ¿Ves? Vamos, vamos a tratar de bajarla, ¿verdad? Bajarla por aquí. Ok. Entonces, a ver si puedo. Ok. Entonces aquí, obviamente voy a tirar una línea.
Entonces, toda esta mierda, pero pues si la línea no, como ahí, no me quedo en la misma línea, después para yo buscarlo, ahí. Entonces, tiro. Ok, vamos a quitar la regla. Entonces, aquí, pues lo que le estoy diciendo es, si usted lo va a hacer en papel cuadriculado, ya usted sabe que esto es X y que esto es Y. ¿Ven? Pues entonces vamos a decir que cada 3 espacios, pues usted va a poner un valor. ¿Ven? Cada 3 espacios coloca un valor. Cada 3 espacios coloca un valor. Cada 3 espacios coloca un valor. ¿Ven? Cada 3 espacios coloca un valor. Lo que pasa es que los abuelitos míos ya están de cambiar la receta. ¿Ves? Entonces, obviamente aquí, pues, vamos a poner cada 3 espacios, aquí, cada 3 espacios, aquí sería 1, ¿ves? Porque aquí sería 0.5, ¿ves? Entonces, ya aquí, pues obviamente yo sé que no va a pasar de 1, a menos que sea otra, pero ya puede 3 espacios, 1, 2, 3, aquí sería 1.5 y 3 espacios 2, ¿verdad? Ok, pues entonces, ¿qué sucede? Vamos entonces esto a bajarlo un poquito y a ver si me sale. Vamos me salió completo. Vamos a buscar en Paint. Entonces, estas son las cositas que me atrasa, pero lo hacemos rapidito. Pues yo lo que quiero es por lo menos el primer ejercicio, para que usted vea. No voy a hacer tanto, así que voy. Ok, pues entonces en este caso, pues ya sabemos que obviamente aquí esto es que 0. Aquí esto sería 30 grados, esto sería 45 grados, esto sería 60 grados, esto sería 90 grados, esto sería 120 grados, esto sería 135, esto sería 150 y esto es 180. ¿Ven? Si lo ponemos en radianes, pues ya usted sabe que esto es pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 2, ¿ve? Y así sucesivamente. ¿Ve? Pues entonces, pero está en grado. Pues usted lo que tiene que hacer es coger la calculadora, verificar que esté en grados. Y obviamente seno de 0 es 0. Vamos a colocarlo por aquí con, ¿verdad? Seleccionar el rojo. Ya yo sé que aquí iría el primer punto. Esto es 0. Entonces, 30 grados. Y le doy seno a la tecla de 0. Pues entonces me da que es 0.5. Pues ya yo sé que en 30 grados aquí iría, ¿verdad? 1, 2, aquí. Estamos hablando que ahí iría el primer punto. 45 grados. Pues escribo 45 y le doy seno. Eso me da punto 70 o punto 71. ¿Verdad? Pues eso es casi llegando a 1. Pues obviamente lo pongo más o menos llegando a 1 desde 45. ¿Ves? El 60. Pues yo 60 y le busco el seno. Es 87 si lo redondeo. Pues eso quiere decir que el 60 va a estar más pegadito de 1, pero todavía no es 1. ¿Ves? El 90, yo vengo, le doy 90 y le doy 0 y eso me da 1. ¿Ves? Ay, no aquí, ok.
esto es 0.70, esto es 0.86 yo creo que era, y esto te da 1. ¿Ves? Pues entonces en 90 ya yo sé que llega a qué, a 1, ese es el máximo. ¿Ves? Pues entonces escribo 120 al seno y ya yo sé que eso me da 120. Espérate, que aquí hay algo, pues supone que vaya bajando. 120, le doy seno. Ahora sí. Eso me da 86, el punto 86. Después me tiene que dar el punto 70. A ver que se repiten los valores. 0.5 y esto me da 0. Por lo tanto, el 120, ¿verdad? Va a ser más o menos por aquí. El 130, que no lo escribí, esto es 130. Pues va a ser el punto 70, ¿verdad? Que llega más o menos por aquí. El 150 es básicamente aquí y 0. ¿Ves? Y cuando usted viene a ver, pues la línea, la curvita, ¿verdad? Según los valores, es ahí. Y si usted coloca los valores para acá, pues obviamente le va a dar los mismos valores, pero negativos. Y va a llegar a 2 pi. Eso es a 2 pi. Entonces sería 360, pues estamos en grados. ¿Ves? Y eso es básicamente lo que, ¿verdad?, tenemos que hacer en esta tarea. Bien, así que yo espero que con esta explicación puedan hacer la tarea y lo más probable le esté avisando si nos reunimos el viernes. Está bien, a través de Zoom para aclarar cualquier dudita y me puedan entregar la tarea. Así que nada, nos estaremos viendo en el próximo video y espero, ¿verdad?, que pues todos sigamos bien y vamos a salir pronto ¿verdad?, de esta cuarentena. Así que con calma y para adelante siempre, gente. Se les quiere y nos vemos. What you want from me? That's too much.